Muy buenas tardes, días o noches a todos. Nosotros somos la Orden de los Caballeros del Compilador, enfrentando al dragón. Y hoy venimos a hablar de el propósito de la materia de compiladores en la formación de cualquier ingeniero de ciencias de la computación. Primero que todo, pues tenemos que entender que la materia de compiladores es un curso que normalmente en las universidades se da alrededor del 0 a 5º año, cuando el estudiante ya ha madurado regularmente sus conocimientos de programación, según los planes de estudio que varían en cada universidad. Y el objetivo prácticamente es conocer todas las fases de un compilador y pues llegar a construir un compilador. Entonces, en este podcast queremos hablar de por qué las universidades todavía siguen reconociendo el curso de compiladores como una materia necesaria para el desarrollo de un estudiante, porque existen muchos conceptos, muchas opiniones acerca de la importancia del curso, de la continuidad que debe tener, entre otros. Pues entonces empezamos describiendo lo que sería la situación actual, ¿verdad? Como iba diciendo, el curso de compiladores se da en todas las universidades de Guatemala, incluso en varias universidades del mundo. Y pues entre las situaciones que se tienen es que pues no ofrece tantos créditos, no puede llegar a ofrecer tantos créditos, y esto pues se puede explicar con la sencilla razón de que básicamente las universidades siguen con la misma troncalidad, o pues el ciclo de la carrera no permite añadir más créditos. Existen universidades que sí le han añadido muchos más créditos, pero normalmente le asignan una ponderación entre 9 a 12 créditos, pero es muy raro que supere los 10 créditos. Pues otra de las curiosidades de la situación actual del curso de compiladores es que ahorita actualmente el curso de compiladores ya no tiene un enfoque tan clásico, lo que se refiere a compilación de lenguajes de programación, o que sería conocer cómo se procesa teóricamente, que sí se da la teoría, pero no tiene un enfoque clásico, sino ahora sí tiene un enfoque más práctico, donde prácticamente la mayoría de universidades siguen ese enfoque, un enfoque práctico. Pues otra de las curiosidades acerca de la situación actual es que básicamente el curso de compiladores en la mayoría de las universidades está diseñado para que el objetivo final sea que el alumno pueda ser capaz de construir un compilador para un lenguaje de programación. Pues este podría ser un enfoque tal vez que se contrapone a una perspectiva analítica o descriptiva de la asignatura, pero es totalmente adecuado para la formación de los ingenieros. Entonces pues podemos ahí sí que podemos encontrar muchos otros puntos interesantes, como que los estudiantes actualmente o pues casi que cualquier ingeniero, exceptuando los docentes y algunas personas que son excepciones, consideran este curso como una isla en la formación del ingeniero. Pues consideran que si bien el conocimiento en todo lo que es la teoría de los autómatas, lenguajes formales y las metodologías de programación es necesario, aún así no se le concede mayor relevancia. Pues alguna de las pues, aunque no sea relevante, sí puede
sí tiene que considerarse como necesaria porque pues aporta a lo que es la forma de programar de los ingenieros y presenta muchas diferencias en una persona que ya pasó por este curso a una persona que no. Pues esa es la situación actual. Entonces, sí, compañera Sara, te he expuesto los puntos. ¿Qué comentario nos puedes dar? Pues Andrea, realmente yo concuerdo con lo que estás diciendo. Como tú dijiste, realmente a nivel mundial es una clase que se maneja bastante en la mayoría de universidades. En nuestro caso, en la Universidad del Valle es una clase que vamos, pues un curso que vamos en último año, pues en quinto año, primer semestre. En este caso, en nuestra carrera, esta se divide en dos partes. Se divide en la primera parte sería lenguajes de programación, el diseño de lenguajes de programación, y la segunda parte como tal ya se llama pues compiladores, el diseño de compiladores. Realmente hay distintos puntos de vista respecto a este tipo de curso, ¿verdad? Como tú dijiste, hay ciertos tipos de universidades que le llegan a poner una gran ponderación a nivel de créditos, hay otras que no. Hay ciertas universidades que llegan a poner este curso como nivel selectivo. Y pues de la misma manera, así como las universidades tienen diferentes maneras de organizar este tipo de clases, este tipo de curso, el estudiantado normalmente tiene como diferentes maneras de verlo, al final de cuentas, hablando siempre de la utilidad, ¿verdad? Así como existen personas que creen que es bastante útil la implementación de este tipo de conocimiento dentro del pensum académico de un ingeniero en sistemas, hay personas que creen que simplemente no, que esto pues es nada más algo extra, ¿verdad? Algo que simplemente es como conocimiento general que uno se puede saltar. Hay diferentes maneras de verlo, como ya dijo André, como ya dije yo anteriormente. Existen también algunas universidades a nivel mundial lo llevan a comparar con clases como por ejemplo como con sistemas operativos, ya que una gran parte del estudiantado a nivel global normalmente se quejan, si se puede llegar a decir eso, se quejan de que son clases o cursos como tales que no les aportan mayor conocimiento o mayor practicidad a su vida profesional, ¿verdad? Entonces pues esto es básicamente como la percepción que se tiene a nivel general del curso como tal. Interesante. Y tus comentarios han sido muy acertados, Sara. Y pues ahorita, pues si quieres nos puedes exponer los intereses que hay en los compiladores. Intereses. Está bien. Pues existen, como dije antes, existen diferentes tipos de intereses a nivel de conocimiento de los compiladores. A primera vista es como bastante obvio, se podría llegar a decir, de las razones por qué se enseñan los compiladores, ¿verdad? Primero que nada, la primera razón sería de que los compiladores son la base como tal de un lenguaje de programación y pues saber la base ayuda bastante al estudiante como tal a desarrollar más su conocimiento. Y segundo, como lo dije anteriormente, más que todo sería como conocimiento básico, conocimiento estructural de lo que es en sí la raíz de la carrera, ¿verdad? En este caso, pues ingeniería de sistemas, ingeniería en ciencias de la computación, como en nuestro caso, ingeniería informática, etc. Sin embargo, como yo dije, la primera razón que los compiladores como tal son la parte importante o la parte raíz de los lenguajes. Lo que nos preguntamos o lo que deberíamos de preguntar es por qué los compiladores son la parte más fundamental, la parte más estructurada, la parte más importante como tal que se tiene dentro de un lenguaje, ¿verdad? Realmente cuestionarnos esto es lo que nos debería de alentarnos a poder aprender un poco más acerca de toda esta temática. Y en segunda instancia, pues como dije anteriormente, la segunda opción que dije que como tal, pues la segunda razón que dije que los compiladores son la base de los lenguajes de programación como tal. Y pues con esta afirmación podemos llegar a la duda de realmente qué tan importante es saber la base, qué tan útil es para la vida profesional de un estudiante, ¿verdad? Hablando de interés estudiantil, normalmente lo primero que se piensa por parte del estudiantado, según diferentes recopilaciones de datos, es que realmente los compiladores no son útiles a nivel profesional, como dije antes, son bastante complejos, son una estructura bastante compleja que solamente retrasa o que solamente pone carga como tal al estudiante, y pues esta es una idea general que se tiene por parte de un gran porcentaje del estudiantado como tal. Sin embargo, es importante considerar que se identifica
que esta es una de las razones por la cual en varias partes del mundo se ha tratado de más o menos como manipular, más o menos de monitorear la aplicación de los compiladores como tal, para poder demostrarle al estudiante que estos pueden llegarle a satisfacer, no satisfacer como tal, pero a hacerles de utilidad, a hacerles de beneficio propio para el hecho de poder desarrollarse como tal como ingenieros. Y con estos puntos de no sé... espérate, no. Y teniendo todos estos puntos como tal a favor, se podría decir, o pues estos puntos planteados, podemos llegar a la conclusión que independientemente que una persona, que un estudiante tenga el conocimiento de un lenguaje, que tenga el conocimiento de cómo aplicarlo, cómo implementarlo en distintos tipos de aplicaciones, sistemas, etc., siempre existe algo, esa parte fundamental que es saber de qué se origina el lenguaje de programación, que es necesario que cada uno de los ingenieros informáticos, en este caso ingenieros en ciencias de la computación, sepan. Y pues básicamente este sería pues el apartado, pues nuestra parte de hablar acerca del diferente tipo de interés que se puede llegar a tener acerca del curso de compiladores como tal. Y pues André, no sé si querés compartir más o menos alguna discusión acerca de este tipo de tema. No, y gracias por tus argumentos, y tienes mucha razón. Uno de los argumentos cabal que se utiliza para justificar la omisión del curso de compiladores por parte de muchos estudiantes, pues es precisamente el argumento utilitarista. Pues ellos observan a primera vista que no es un tema importante para el desarrollo profesional, ya que en el desarrollo profesional se utilizan los lenguajes que aplican esa construcción de compiladores, pero no se indaga muchas veces más allá de eso. Pues sin embargo, este argumento utilitarista es algo que es muy repetido, incluso mucho más por estudiantes que no están motivados por el curso, que esta es otra de las razones por la que los estudiantes no le dan importancia al curso de compiladores, y pues no se sienten motivados al observar la gran dificultad que existe en su comprensión, y que tenerlo que aprender en tan solo un curso puede ser un gran reto, y también puede ser un gran desmotivador, por lo cual surgen estas cuestiones. Pero como bien decías, el alumno tiene que aprender este tipo de herramientas para varias cuestiones, por varias razones que expondremos más adelante. Entonces si nos puedes plantear ahorita la importancia del conocimiento en los compiladores, ya que eso es un tema muy interesante. Sí, claro. Así a nivel de teórico. Ok, prosigamos. Entonces, como dijo André, vamos a hablar un poco acerca de la comprensión como tal a nivel teórico, acerca de la definición de los lenguajes de programación. Es importante recalcar que los compiladores nos ayudan a la sistematización de la definición como tal de los lenguajes de programación. ¿Con qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que los compiladores como tal nos ayudan a tomar diferentes temáticas bastante importantes que se llevan a cabo, que se llevan en desarrollo a lo largo de la carrera de ingeniería en sistemas como tal. Por ejemplo, modelos matemáticos formales como lo son los autómatas, expresiones regulares, expresiones gramaticales, expresiones a nivel de atributos, etc. Y todo esto se toma para definir rigurosamente el léxico, la sintaxis y la semántica de cualquier tipo de lenguaje de programación. Esto es, pues normalmente comparado, les podría dar el ejemplo como tal de que un estudiante normalmente aprende un lenguaje de programación, se podría decir. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, nosotros aprendemos el lenguaje Python, el lenguaje Java, desde primer año, segundo año, etc. Por esto mismo se puede decir que podemos llegarlo a aprender de manera bastante intuitiva. Por ejemplo, uno aprende la sintaxis de un ciclo for, uno aprende la sintaxis, por ejemplo, de cómo se toman y cómo se implementan las llaves dentro del lenguaje Java, etc. Sin embargo, esto lo podemos hacer
lo podemos comparar como tal, como cuando un niño empieza a hablar. Cuando un niño empieza a hablar, lo hace de manera intuitiva, lo hace tomando de referencia los sonidos de los adultos, tomando de referencia lo que va escuchando de las personas que lo rodean, del ambiente que lo rodea, etc. Sin embargo, el niño como tal no sabe la raíz de lo que está diciendo. Por ejemplo, si ustedes ponen a escribir a un niño que solo sabe hablar, pero pues por lo mismo no sabe la manera de escribir, ¿verdad? No va a saber la manera correcta de la sintaxis del español, por ejemplo, la manera correcta de la gramática del español, la manera correcta de escribir cualquier tipo de palabra, independientemente de que la sepa decir. No va a saber la raíz o no va a saber lo fundamental que tiene el lenguaje, ¿verdad? Que tiene el idioma, el lenguaje en este caso. Y asimismo podemos aplicar esto cuando un estudiante aplica, pues, como les dije anteriormente, cualquier tipo de lenguaje de programación. Como les dije anterior también, pues en el lenguaje Python uno sabe que la manera de indentación, la manera en que se deben de colocar los paréntesis, la manera en que, por ejemplo, en este tipo de lenguaje no existe una función switch, que por ejemplo que otros lenguajes tienen, etcétera. Entonces nosotros podemos aprender varios lenguajes de programación: Python, Java, Go, Ruby, C#, C++, el que ustedes quieran. Pero conforme el tiempo pasa, los lenguajes se van quedando atrás, los lenguajes se van actualizando, van creando nuevos, van creando, pues, y por ejemplo puede ser que de aquí a 5 años Python simplemente ya no exista. Entonces, ¿a qué nos ayuda el conocimiento de compiladores? Nos ayuda a no saber simplemente por intuición el hecho de implementar Python, sino que nosotros no sepamos implementar Python, sino que nosotros podamos implementar un lenguaje de programación, nosotros podamos implementar como tal el lenguaje, ya sea cualquier tipo, no va a importar, ya sea Java, C#, no importa cuál sea, nosotros sabemos la base, la raíz de lo que es la sintaxis, de lo que es la gramática, de lo que es el léxico, ¿verdad? De cada uno, pues en este caso de uno como tal en general. Y sabiendo esto, pues vamos a poder aplicar cualquier tipo de lenguaje en definición, ¿verdad? Ya sea más concreto, como les dije antes, existen muchos, pero sabiendo esto, teniendo en base esto, podemos pues decir que como tal podemos aplicar cualquier tipo de lenguaje de programación en cualquier momento sin tener ninguna dificultad como tal, porque ya sabemos la base, la raíz de donde este viene. Y una segunda ventaja como tal acerca de tener bastante claro el tema de la teoría de los compiladores como tal, es el hecho de que podemos aprovechar, pues el estudiantado como tal puede aprovechar los mensajes de error como tal de cada uno de los lenguajes de programación. Normalmente cuando uno programa, pues, y uno pues escribe, por ejemplo, mal dos puntos, una coma, un asterisco o lo que ustedes quieran, pues siempre el lenguaje de programación como tal, pues le saca un error, ¿verdad? Ya sea, como les dije, C#, Ruby, Java, cualquiera, dependiendo del que sea, les va a tirar el tipo de error que tenga. Sin embargo, al momento de estudiar los compiladores como tal y al momento de saber realmente lo que está pasando dentro de la estructura del lenguaje de programación, podemos percatar de mejor manera el porqué y la raíz de este error. Muchas veces en algunos lenguajes de programación como tal, el tipo de error que se presenta dentro de la pantalla, pues al momento de que se nos muestra, no es bastante claro, o simplemente se nos señalaba alguna línea del código, o pues simplemente a veces no nos queda totalmente claro como tal cuál es el tipo de error o similar. Sin embargo, una de las ventajas que se cree como tal de tener el conocimiento de los compiladores es eso, que el estudiante puede analizar de mejor manera y puede ver desde otra perspectiva cualquier tipo de error que se tenga, porque por ejemplo si ya se sabe cómo se maneja una sintaxis por ejemplo, y las razones por las cuales se puede dar un error sintáctico, va a ser más favorecedor para el estudiante al momento de querer saber la razón por la cual su programa no está corriendo, ¿verdad? Y pues básicamente esas serían algunas de las ventajas de saber la teoría como tal detrás de los compiladores. Y André, en este caso no sé si tienes algún punto a recalcar acerca de este tema. Tal y como tú lo dijiste en todos los puntos que expusiste, primero que todo pues
el argumento en el momento de la intentividad es importante porque, como tú dijiste, al momento de nosotros estar aprendiendo un lenguaje de programación, es como que, si lo vemos desde un punto de vista respecto a los compiladores, es como que si estuviéramos aprendiendo a hablar de parte de nuestros padres, pero sin necesariamente saber que todos los procesos que involucran como tal el procesamiento de ese lenguaje, porque nosotros a lo largo de nuestra carrera, debido a cómo se mueve la industria del desarrollo de programación, vamos a aprender muchas herramientas, muchas formas de programar. Se pueden ir creando paradigmas de programación, se pueden ir creándole nuevos lenguajes, nuevos frameworks, que esto no solo se limita a los lenguajes de programación, sino que se extiende a los frameworks de programación. Se pueden aprender muchos y rápidamente pueden caer en desuso en cuestión de tiempo. Hace unos años estábamos hablando de que Java era el lenguaje para todo tipo de situaciones, para casi todo tipo de situaciones, y ser desarrollador de Java era como lo que es hoy ser desarrollador de Python, es algo esencial. Pero, y como digo, ser desarrollador de Python, el mismo lenguaje Python ha sustituido al lenguaje de Java en varias de las aplicaciones, puesto que con las nacientes tecnologías que vemos como la inteligencia artificial y sus aplicaciones para redes neuronales, ya no se programaban en Java, sino se programaban en Python. Y aún así, en el futuro tal vez encontremos otro lenguaje que sea aplicado en estas áreas, en nuevas áreas que se salgan del desarrollo. Y la verdad es de que, independiente de todo esto, el conocimiento de los compiladores es algo que permanecerá por mucho tiempo, y las técnicas de construcción de todos los lenguajes es algo que permanece y que no sufre tantos cambios, o un cambio tan constante como si lo es los lenguajes de programación que se utilizan todo el tiempo. Entonces es como tú decías, aprender a hablar es como aprender a utilizar un lenguaje de programación, pero aprender a escribir, entender las estructuras gramaticales del español y todo lo relacionado, eso es entender la teoría de los compiladores y cómo están construidos, si se quiere hacer una analogía a eso. Pues todos esos conocimientos, como lo que es los elementos léxicos, las estructuras sintácticas y los aspectos semánticos, todo eso va incluido en todos los lenguajes de programación y frameworks, que debe ser otro. Y como último punto a comentar, pues sí, la detección de errores es algo que se aprende bastante en estos temas, ya que los lenguajes de programación tienen esta practicidad de que muchas veces muestran los mensajes de error críticos y pues no críticos, y pues hacen el conocimiento al programador qué errores tiene, y esta gestión de errores resulta fundamental en que se comprendan el curso de compiladores para que el programador pueda entender en los tipos de mensajes que son de parte del compilador y que se le llega a alertar al programador. Pero de cualquier modo, pues Sara, si nos puedes explicar lo que es la comprensión de la implementación de los lenguajes de programación. Eso es otro aspecto muy interesante. Sí, André. Ahora vamos a ver más o menos acerca de lo que es comprender el hecho de implementar cualquier tipo de lenguaje de programación. Y pues, en este apartado como tal, o en esta sección, vamos a hablar acerca de la realidad que los compiladores nos dan al momento de optimizar código.
Normalmente uno utiliza el término optimización de código muchas veces cuando, por ejemplo, uno dice que va a utilizar menos cantidad de memoria, que va a correr en un menor tiempo, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Sin embargo, realmente sabemos la razón por la cual pasa. Realmente sabemos el hecho de qué significa va a utilizar menos memoria. O sea, ¿por qué? Porque si hacemos cierto tipo de prácticas va a utilizar menos recursos la computadora, va a utilizar menos tiempo en ejecutar el programa, el sistema, lo que ustedes quieran. Realmente el hecho de saber, el hecho de tener el conocimiento de cómo está estructurado el lenguaje nos puede ayudar a crear diferentes tipos de algoritmos o diferentes tipos de nuevas praxis para mejorar la calidad del flujo de un lenguaje de programación como tal. Como les dije anteriormente, normalmente nosotros decimos que un programa como tal, alguna tarea, por ejemplo, lo tenemos que optimizar, entonces si se tarda menos, está optimizado. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las razones por las cuales el código como tal se tarda menos? ¿Cuáles son las razones por las cuales ocupa menos memoria, ocupa más memoria, etcétera? El conocimiento de compiladores nos ayuda a esto, a saber la base, a saber la raíz de la estructura y las razones por las cuales tanto, por ejemplo, la semántica, la sintaxis, la gramática de un lenguaje de programación, porque estas trabajan mejor o pues de mejor manera bajo ciertas circunstancias que bajo otras. Entonces de esta manera podemos crear nuevas maneras de prácticas a nivel de código para mejorar y así saber bien, o sea, tener pleno conocimiento del porqué ciertas prácticas, del por qué ciertos métodos, ciertos tipos de funciones, valga la redundancia, funcionan mejor que otras, ¿verdad? Y esto nos puede, pues al final nos hace mejores ingenieros como tal, pues al estudiantado lo puede llegar a formar de mejor manera por el mismo hecho de saber, no solo de hacer. Entonces, André, no sé si tienes algo que comentar acerca de esto. Vale, como tú dices, la comprensión de la implementación de los lenguajes de programación nos ayuda a tener mejores prácticas de programación, por ejemplo, en lo que dice del manejo de memoria dinámica. Esto a simple vista para muchos programadores no puede ser realmente importante, pero existen áreas de desarrollo de la tecnología donde el manejo de memoria es importante, ya que por poner un ejemplo concreto sería los dispositivos de los dispositivos como drones o dispositivos como satélites, donde por la distancia inalámbrica que se tienen entre el mismo dron o satélite y y el control o estación, más bien conocidos como el host y el device, enviar tanta información y programar de manera libre no es algo que sea óptimo, ya que la información tarda en llegar, por lo que saber manejar la memoria y saber manejar la cantidad de información o el tamaño de la información que se envía es algo importante, y eso es algo que se consigue con las prácticas que se aprenden de la implementación de los lenguajes de programación. Esto es lo más relevante que puedo mencionar, y pues esto al final pues puede reflejarse en la calidad de su habilidad para programar. Así que pues pasemos a algunos comentarios adicionales que nos tiene que se puede agregar. Entonces, gracias André por tus comentarios. Ahora vamos a ir finalizando un poco. Sin embargo, ahora André va a hablarnos acerca de la aplicación de las técnicas de compilación o de los compiladores como tal. Entonces, André, te dejo hablando de tu tema. Muy bien. Y como podemos observar, esta área es la más importante a discutir en el argumento de qué tanta utilidad tiene o qué tanta importancia tiene el curso de compiladores. Pues como una de las cuestiones planteadas en la parte de interés de los compiladores tiene utilidad práctica en cuanto al desarrollo de la profesión. Todo lo que se estudia en el curso de compiladores pues
se puede argumentar que prácticamente un porcentaje muy reducido de los programadores a lo largo de su vida profesional van a llegar a construir algún compilador. De hecho, son contables los números, el número de empresas que requieren de esas habilidades de compilación, de compiladores como tal, de esos conocimientos directos. Y al referirme por directo es que con esos conocimientos, o sea, de construir todo lo que sería la sintaxis de un compilador, son el número reducido de empresas que tienen. Se pueden contar, me atrevería a decir que el número de empresas es incluso contable con los dedos de una persona, de unas cuantas personas. Son muy pocos realmente. Pero sin embargo, existe un detalle importante, porque pues así como los compiladores, existe un número reducido de empresas que desarrollan un sistema operativo o desarrollan una base de datos desde cero. O sea, desarrollan una base, no la utilizan de forma práctica. Cabe aclarar, pero como decía, existen también esos. Y pues este argumento de la utilidad, que es normalmente utilizado o expuesto por alumnos que están poco motivados en el curso de compiladores, pues lo exponen. Entonces, entonces respondemos a una pregunta: ¿por qué es importante este enfoque del curso de compiladores? Pues se plantea una idea muy interesante de este curso de compiladores, donde todos los principios, técnicas y herramientas que se enseñan en este curso pues son aplicados a una variedad de situaciones que no generalmente son consideradas en el diseño como diseño de compiladores de forma directa. Pues esto es un punto interesante, ya que utilizamos de alguna manera, o las personas que han pasado por este curso utilizan de una manera el conocimiento adquirido en este curso, aunque no sea de una manera directa, que es a lo que me refiero. Probablemente con manera directa es a la construcción de un compilador o a la modificación de bonos, si no lo utilizan de otras maneras. Pero una de las pautas que entonces uno de los puntos que podemos decir, o argumentos para este curso, es que bueno, los métodos y herramientas de los compiladores resultan relevantes para la resolución de los problemas que se tienen durante el desarrollo de distintas piezas del software. Y segundo, que pues aunque no sea evidente la aplicación de los conceptos de compiladores, sí existen aplicaciones no directas, pero que sí requieren del curso de compiladores o de los conocimientos sobre los compiladores para poder ser realizadas de la manera más eficiente. Entonces, pasando a lo que son las herramientas, son la solución de problemas, pues la informática en sí o el desarrollo pues tiene el objetivo de solucionar problemas por medio del uso de la tecnología. Entonces, normalmente los estudiantes, al llegar a su tercer año, cuarto año, ya llegan con un repertorio grande de teorías, métodos, herramientas de las distintas áreas de la programación. Y pues lo que viene a ser el diseño de compiladores pues, aporta como complemento a todos esos conocimientos que son que ya se habían aprendido, y porque se pueden aplicar o interpretar esos conocimientos acorde al área que se está operando. Pues la resolución de algunos problemas
puede requerir en algunas ocasiones de este conocimiento. Primero que todo, los modelos matemáticos, el procesamiento de modelos matemáticos formales típicos como las expresiones regulares, los autómatas finitos, las máquinas de Moore y de Mealy y gramáticas independientes de contexto, entre otras, son conocimientos que se pueden aplicar en distintas áreas de la programación que no son evidentes, no es algo normalmente se es habitual creer que a la asignatura no se le debe dedicar tanto tiempo más que a la implementación práctica, que sería implementar el análisis léxico y sintáctico, pero es algo que se le tiene que dedicar tiempo, ya que de por sí estas herramientas facilitan la resolución de problemas y son unas habilidades que se agrega al repertorio de habilidades que tiene el estudiante o el futuro ingeniero de computación. Bueno, en segundo lugar, también aparecen otros algoritmos como los de análisis sintáctico, principalmente el descendente, y los mecanismos de procesamiento semántico, que al final de cuentas se convierten en herramientas adicionales con las cuales el programador cuenta. Y uno de los aspectos, otro aspecto importante es los programas de generación de compiladores, ya que es entender estos programas de compiladores como por ejemplo sería Lex o Jack o cualquiera de sus variantes. En este curso se enseña el contexto de la implementación de compiladores, pero nunca se insistirá lo suficiente en la capacidad que tienen esos programas para resolver problemas, ya que como tal no tiene apariencia de un compilador, pero resuelve muchos problemas de compilación de compiladores. Entonces, uno de los aspectos que se olvida en muchas ocasiones al ver las ventajas de las herramientas de la generación de compiladores es un aspecto en el cual es la rapidez de resolver cada uno de los problemas. Desde el punto de vista reduccionista, los compiladores no hacen nada, o los temas de herramientas no hacen nada útil aparte de implementar un autómata o una gramática que no necesitan conocimientos que no necesitan conocer, pero estos conocimientos pueden ayudar a la rapidez con la que se puede resolver cualquier problema de programación, y sobre todo la confianza con la que se puede depositar en estas soluciones es alta, por lo que es importante tener esto dentro de los conocimientos de cada uno de los programadores para poder tener unas mejores habilidades de desarrollo. No sé, Sara, si tenés algún comentario que puedas aportar a esto que acabo de exponer. No, realmente con todo lo que dijiste estoy bastante, no sé si decir a favor o realmente pienso bastante similar a lo que tú dijiste. Al final de cuentas, saber bastante bien la estructura de los compiladores, de los diferentes modelos matemáticos de los que estos se basan, ¿verdad? Nos ayudan a poder resolver, por no decir todos, ¿verdad? Una gran cantidad de problemas como tal, de problemas o dificultades al momento de codificar cualquier tipo de sistema, programa, etcétera. Entonces, es bastante concreta tu explicación, André. Muchas gracias. Ok, y entonces ahora pasaremos a la última sección importante de nuestro podcast, con la cual podemos explicar la utilidad del curso de compiladores, y es que también podemos evidenciar lo que habíamos discutido anteriormente, los problemas que no son de compilación. Hay muchos libros, muchos textos que hablan sobre las aplicaciones técnicas de una compilación, pero
todos exponen que estas aplicaciones tienen una relación con los lenguajes de programación, y se citan distintos ejemplos de lenguajes, en algunos casos que tienen otros propósitos, por ejemplo en text y en LAT, que son tecnologías derivadas de LaTeX y similares, aunque pues se puede decir que es difícil discernir que si text no es un lenguaje de programación, pero bueno, entonces pero otra de los argumentos es que pues expuestos es que la presentación de la materia de compiladores se enfoca tomando el procesamiento de lenguajes de programación como un ejemplo único que existe para este caso. Y ahí es donde en este punto la mayoría de estudiantes saca la conclusión de que pues los conocimientos del curso de compiladores solo se van a aplicar si hay una persona, entidad o empresa que les manda a construir un compilador de un lenguaje de programación nuevo o les manda a mejorar uno. Entonces, como dijimos al principio, es claro que pues este problema en concreto se presenta a un número que sí es amplio de los profesionales. Sin embargo, hay muchos más problemas en donde se pueden aplicar técnicas de compilación, no solo en los problemas de lenguajes de programación. De nuevo, podemos encontrar aplicaciones interesantes como lo que sería los conversores que generan, por ejemplo, de un Word a un PDF, eso es un ejemplo, o de un LaTeX a un HTML, donde la sintaxis de ambos lenguajes es diferente, pero con estos conocimientos de compiladores se puede generar una servicio o aplicación que requiera sino aplique todos estos conocimientos para hacer esta conversión. Y pues no son estrictamente problemas de compilación, pero se resuelven con técnicas de compilación. Entonces, me podría decir que en estos casos los compiladores pueden ser transductores que son ampliamente utilizados para pasar de un lenguaje a otro, y eso es una de las aplicaciones no de compilación que se pueden observar. Entonces, pues la generalización. Entonces, nosotros planteamos que esta generalización de la compilación como traducción, o sea, es un aspecto relevante, siendo uno de los lugares más comunes donde se pueden aplicar las habilidades adquiridas en esta materia, y todavía eso incluso se encuentra demasiado cerca del concepto original del concepto de compiladores. Esto, y pues todavía tiene muchas más aplicaciones. Entonces, pues no solo existen estas aplicaciones de lo que serían las traducciones del lenguaje, pues existen otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo con lo que serían los navegadores de internet, ya que no específicamente en los navegadores de internet no se traduce específicamente los archivos con los que se compilan las páginas de internet, sino se interpretan. Es una presentación textual lo que presentan este tipo de archivos, y esto lo convierte a una representación gráfica. Entonces, a pesar de que pues, nosotros vemos que es un traductor de HTML a elementos gráficos en una pantalla, pues este punto de vista es difícil de interpretar,
bastaría que pues realmente bastaría con darse cuenta que el HTML interviene como entrada, básicamente. Y pues comparando esto al HTML, existen otros lenguajes que si lo queremos ver así como el HTML, si un lenguaje es artificial, es lo suficientemente complejo y robusto, se podía sospechar que pues ahí mismo en ese lenguaje se aplicó conocimientos de compiladores, ya que así como HTML es un lenguaje robusto, también existen las otras tecnologías de programación web, donde se tiene que entender que no solo en los compiladores de los lenguajes existen las técnicas de compilación, sino en los preprocesadores en algunos casos. Y otro punto interesante de la aplicación, de aplicaciones que no son de compilación, es el procesamiento ya no de forma binaria, sino de forma textual. Por ejemplo, nos proporciona en una investigación de data science, nos pueden proporcionar bases de datos con suficiente información codificada, y pues pueden existir campos que no están bien estructurados, campos que les hace falta procesamiento para tener una data clara, y los conocimientos de compiladores nos pueden enseñar a una forma sencilla de poder preprocesar estos campos, y gracias a la aplicación de conocimientos de los compiladores, podemos realizar como preprocesamientos rápidos y eficientes, y que de alguna u otra manera no se puede realizar, ya que pues a veces no es posible llegar al origen de los archivos o de los datos para corregirlos desde el mismo origen. Entonces estos conocimientos de compiladores se pueden procesar no solo a nivel de problemas de binarios, sino a nivel de problemas textuales, de una forma que se puede decir a simples palabras como: oye, tengo un documento de tal tipo que pues está mal formateado y yo quiero que esté corregido. Entonces pues es interesante cómo este tipo de arreglos mediante las técnicas de compilación se pueden hacer por medio de la construcción, por ejemplo, de parsers, para obtener este código ya modificado. Entonces la estrategia pues que sigue es analizar eso se va a analizar en este tipo de casos, todas las modificaciones necesarias para construir el parser que sea específico para este problema en concreto. Entonces existen muchos tipos de aplicaciones que no son necesariamente problemas de compilación, y que por lo tanto, aunque no se vea a primera vista, pues sí es algo importante de entender. No sé si Sara tienes algún comentario. La verdad es que no, Andrea, has explicado bastante bien este tipo de aplicaciones, y considero que, como tú decís, ¿verdad? Independientemente que los problemas más comunes son los problemas de compilación, ¿verdad? Pero no siempre son los principales, o no son siempre los que existen. Entonces, pues, así como tú dijiste, existen diferentes tipos de aplicaciones al fin y al cabo. Entonces, yo diría que con todo esto expuesto, pues podemos concluir rápido que el objetivo del curso de compiladores va más allá de solo implementar un compilador para lenguajes de programación y que eso sea la única aplicación, sino tiene múltiples puntos de aplicación que no son evidentes a primera vista, pero que hacen que para los estudiantes sea necesario enfrentar al dragón
a ese dragón que tendemos como compiladores para poder discernir de lo que sí somos, de lo que es un programador como tal, a lo que es un ingeniero en computación. Esos conocimientos que nos hacen distinguirnos y nos hacen profesionalizarnos de la mejor manera posible, obteniendo un conocimiento completo del área de programación. Sí, realmente concuerdo contigo, André, que hay bastantes aspectos y el hecho de tener el conocimiento de compiladores y demás es uno de ellos. Pues estos aspectos nos ayudan a diferenciarnos de cualquier programador, ¿verdad? Al final de cuentas en nuestro caso somos hasta cierto punto en algunas universidades se les llama científicos, ¿verdad? A los que llegan a estudiar ingeniería como tal en ciencias de la computación, nosotros nos basamos más que todo en fines científicos y el hecho de conocer la materia prima de los compiladores como tal nos ayuda a diferenciarnos, ¿verdad? A tener pues como una marquita que nos hace especiales entre comillas, ¿verdad? Y pues para terminar lo que dijiste, yo también podría decir que como tal una conclusión se podría decir acerca de los compiladores, sus usos y diferentes, puedo decir que el objetivo como tal de un compilador es afianzar la tarea de programar, es decir, añadir cualquier tipo de serie de perspectivas y conocimientos fundamentales a un estudiante, aparte de los que ya traía a lo largo de su carrera, ¿verdad? Y dentro del conocimiento de compiladores se enfatizan dos factores principales. El primero sería la sistematización de la definición de los lenguajes de programación. Y el segundo sería la comprensión de todos los modelos de la implementación de los lenguajes de programación. Entonces, por mi parte, esto sería todo. André, ¿algo para finalizar? Me parece que ya todo está expuesto y espero que a toda la audiencia que nos está escuchando a través de YouTube o cualquier otro medio sea capaz con la información expuesta de entender las razones por las cuales el curso es importante establecerlo y seguir implementándolo tal y como lo siguen realizando las universidades. Así que esto es todo por este podcast y con esto nos despedimos la orden de los caballeros de los compiladores. Que tengan muy buenos días. Feliz día.